Hola queridos amigos, otra vez de vuelta, qué bueno saludarlos a todos aquí en el canal. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hicimos un repaso, un comentario de la lección y bueno, ahora estamos empezando el año y yo quería empezar otra vez con los repasos. No vamos a parar este año que viene, vamos a organizarnos mucho mejor. El año que pasó, el año que está pasando es todo un tema, hay muchas cosas que contar, tal vez en algún otro espacio podamos contar. Y a veces cuento un poquito ahí en el Instagram, también pueden seguir la cuenta. Pero bueno, estamos de vuelta, así que yo quería darles un abrazo desde aquí a todos los que están ya suscritos en el canal, a los que aún todavía no se han suscrito, que se puedan suscribir y que podamos juntos aventurarnos ahora en este estudio de Isaías, que es un estudio fantástico. Ya la primera lección fue muy buena y aprender juntos de la palabra de Dios. Por favor, no te olvides de suscribirte a este canal para poder seguir haciendo este contenido. Por favor, compártelo en tus grupos. Si encuentras acá un comentario interesante por ahí, envíaselo a alguien. En tus redes sociales también puedes compartirlo. Allá en Facebook también estamos en Instagram para que puedas seguirnos. Y bueno, acá darle like y suscribirte nos va a ayudar muchísimo también. Bien, para esta semana tenemos un estudio fantástico y es el estudio del libro de Isaías. Así que vamos con eso. Hay preguntas que son bastante complicadas de responder. Por ejemplo, ¿quién soy? Por ahí alguien dirá, no, pero es fácil de responder, yo sé quién soy, esto y el otro. No, pero cuando decimos, a ver, apunta en un papel quién realmente tú eres, es difícil. Nos identificamos generalmente por la familia, ¿no? Soy tal, dos apellidos, ¿no? O vengo de esta familia, como que eso te da un poco de identidad, de pertenencia. Sí, pasa eso también, pero la verdad es que cuando uno quiere responder la pregunta ¿quién soy? Es todo un mundo. Para los cristianos es entre comillas un poco más sencillo porque la Biblia nos dice que somos hijos de Dios, que vamos hacia un lugar, pertenecemos a una patria y eso como que nos da un norte a dónde ir. Cuando alguien saca de nosotros la identidad, toma tu identidad y la destruye, no hay norte, no hay dirección. Y simplemente comenzamos a actuar solo por instinto, solo por reaccionar. Ya no actuamos, sino reaccionamos a las cosas que vienen. Por eso el tema de la identidad es sumamente importante. Saber quién eres, saber hacia dónde vas, saber de dónde vienes, es fundamental. De aquí también una de las estrategias de Satanás. Satanás busca siempre destruir nuestra identidad. A través del pecado, él nos intenta humillar, nos intenta menoscabar al punto de en que nosotros ya no entendemos quiénes somos, perdemos el norte, reaccionamos simplemente a las circunstancias y terminamos haciendo cosas que la verdad nunca quisimos hacer o no pensamos jamás que iríamos a realizar. Bueno, esa es la estrategia de Satanás. Hay veces muchas personas también utilizan la misma estrategia y ellos quebrantan nuestra identidad. Por lo tanto, ¿por qué digo todo esto? Porque la identidad es sumamente importante. Y lo que pasaba con Israel era precisamente esto. Ellos habían olvidado quiénes eran. Por lo tanto, todo lo que vendría después sería un caos total. Sacamos la identidad, destruimos tu identidad y por lo tanto destruimos también tu vida futura. Ya no sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas, no sabes de dónde provienes, solamente vas a reaccionar y comenzar a actuar por instinto. En el capítulo 1 de Isaías, eso es precisamente lo que vemos. Un pueblo que olvida completamente quién es, que olvida su historia pasada, que olvida cómo Dios los ha ayudado, que olvida que existen mandamientos. Y digo olvidar no porque cognitivamente lo hayan olvidado. De hecho, ellos sabían muy bien los rituales, sabían muy bien los mandamientos y todo. Digo olvidar porque me refiero a que ya no hacían, ya no vivían, ya la ley no era un estilo de vida, sino que simplemente lo sé. Lo sé, como que ya lo sé, pero vivo ligeramente distinto, por así decirlo. Solamente aquí ya tenemos que entrar en una reflexión bastante importante. Muchos de nosotros hemos crecido dentro de la iglesia, muchos de nosotros tenemos años en la iglesia. Sabemos todas las leyes, sabemos todas las normas, sabemos todos los 10 mandamientos, todos los ritos de la iglesia, todo está perfecto. Sabemos todo eso y de hecho lo cumplimos. Pero Israel también hacía lo mismo y acá el capítulo 1 de Isaías va a mostrar a Dios llamando a Israel como si ellos estuvieran perdidos. Y es que lo estaban.
Porque ellos hacían todas estas cosas, entre comillas, iban a la iglesia, se vestían bien, comían sano, todo lo que quieran. Pero al mismo tiempo tenían otro estilo de vida porque hacían todo esto, pero también maltrataban a las personas. Por ahí había pecados de índole familiar, entre familias se atacaban, la parte moral totalmente menoscabada, se mentían, se hablaban uno más de otros a la espalda, todo era una inmoralidad total, y del tema sexual ni qué hablar, todo estaba mal. Y para ellos era normal. Era algo tranquilo, sabían la ley, conocían los mandamientos, hacían los ritos, ofrecían sacrificios, pero esa era la vida que vivían. Transliterando todo eso para nuestros días, nosotros también podemos caer en el mismo error de saber un montón de cosas, saber toda la historia del Señor, conocer el tema bíblico, pero teniendo una vida en ese sentido doble, atacando a los demás, hablando una cosa por aquí, maltratando a alguien por allá, diciendo esto o esta otra persona como que no es tanto de mi agrado y perjudicándola constantemente. Hermanos queridos, lo que sucede en el libro de Isaías capítulo 1 es eso. Israel está perdiendo su identidad, sabe muchas cosas, pero su accionar lo está desviando del Señor. Es por eso que el versículo, me parece 7, sí, el versículo 7 del libro de Isaías capítulo 1, versículo 5 al 7, vamos a encontrar cómo es que Dios comienza a reprender, comienza a decir, ok, miren, esto que están haciendo no está bien, todo lo que está sucediendo está todo corrompido, está todo pervertido. El versículo 6 es muy enfático, dice lo siguiente: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, todo está mal. Y después, más adelante, en el mismo capítulo, vamos a ver de que ellos hacían sacrificios, ellos se comportaban, entre comillas, bien cristianamente hablando, pero en realidad, a la luz de la vida, en el diario vivir, ellos se comportaban de otra manera y hacían cosas que tampoco estaban bien. Por lo tanto, encontramos aquí que Israel está olvidando no cognitivamente la ley y sus tradiciones, sino está olvidándose de Dios en su diario vivir. Está viviendo de una manera distinta. Ahora yo quiero preguntarte una cosa aquí. El versículo 6, que para mí fue clave en esta primera parte, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, refiriéndose al pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. ¿No será que nosotros también tenemos heridas que están allí y son heridas que no han sido sanadas y que eso está haciendo que actuemos de manera negativa? ¿No será tal vez que nosotros también podemos pasar por esta misma experiencia? Este es un tema para que cada uno de nosotros pueda analizarse personalmente, para que cada uno diga, ok, creo que yo paso por estas cosas, esto he hecho mal, esto por aquí no está sumando, esto por acá no es lo mejor. Y cada uno evalúe y diga, ok, estas cosas necesitamos cambiar. Bueno, avanzando un poco más en la lectura, vamos a encontrar que acá hay un llamado al arrepentimiento. En el versículo 10 del libro de Isaías, capítulo 1, vamos a encontrar de que el Señor comienza a llamar. Y en esta primera parte, eso es lo que hace el Señor. El Señor llama, el Señor invita, el Señor dice, ¿saben qué? Vengan, ¿no? Escuchen, ¿no? Ustedes se han rebelado contra mí, pero hay otro camino, hay solución, hay formas de tratar esto de aquí. Eso es lo que hace el Señor todo el tiempo. El libro de Isaías es un libro muy duro porque va a decir cosas muy fuertes, va a golpear mucho a veces, como en esta parte que dice que tenemos todos una llaga podrida, y hay otra parte donde nos compara al pueblo de Israel con animales, ¿no? Que los animales saben quién es su Señor y ustedes no saben quién es Dios. Como que es duro en ese aspecto, pero también Isaías va a presentar un mensaje de esperanza muy fuerte. Y acá entendemos un poco del carácter del Señor. El Señor a veces es bastante duro para que nosotros reaccionemos. Y acá hay un llamado fuerte para cada uno de nosotros. No esperemos ser golpeados fuertemente para entender que existen cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. No esperemos que la enfermedad toque la puerta. No esperes que de repente alguien te diga hasta aquí nomás. No esperes que de repente personas, grupos de amigos te digan, mira, ya no queremos contar más con tu amistad, para que de repente tú digas, ok, sí, realmente yo necesito hacer un cambio.
la tragedia del pueblo de Israel tiene que servirnos para que nosotros no transitemos por el mismo camino. Y si es que ya lo hemos transitado, el libro de Isaías nos muestra de que existe esperanza, de que el Señor llama para que este pueblo se arrepiente y vuelva a sus caminos. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Es decir, yo iba transitaba un camino y ahora cambio de dirección hacia otro camino. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que el pueblo de Israel no se arrepentía porque constantemente caminaba por los mismos caminos que siempre andaba. Siempre se rebelaban, siempre tenían otros dioses, siempre copiaban las otras tradiciones, siempre iban y hacían cosas que no le agradaban a Dios, y esto es lo que siempre hacía. Solamente que ahora la diferencia en el contexto de Isaías es que el pueblo de Israel seguía haciendo todas estas cosas, pero también ofrecía sacrificios. Pero también iba a la iglesia, ¿no? Pero también tenía apariencia de piedad, ¿no? Entonces, es gracioso, ¿no? Porque por un lado ellos decían, o sea, creían que ir a ofrecer sacrificios, continuar con los ritos, continuar con las tradiciones era arrepentirse. Es decir, estas cosas mostraban que yo realmente estoy arrepentido. Y no funciona así. El Señor conoce nuestros corazones. Dejar de transitar por el mismo camino es abandonar cosas. Y aquí yo hago un alto, ¿no? No sé qué tú deberías abandonar. No sé qué tú necesitas dejar atrás. Capaz necesitas abandonar la música que escuchas. Capaz necesitas abandonar los pensamientos que tienes. Capaz necesitas abandonar costumbres que has formado. Capaz necesitas abandonar la mala relación que tienes con algún amigo, con algún familiar. Porque siempre ha sido así y quieres llevarte mal. No, tienes que abandonar eso de repente. Yo no sé cuáles son las cosas de las cuales tú tienes que arrepentirse. Arrepentirte significa dejar de transitar por el mismo camino. ¿Qué significa esto? Que si yo todo el tiempo estoy viendo cosas que no están bien, escuchando cosas que yo sé que no alaban al Señor, yendo a lugares que no, haciendo publicaciones o cosas que no están correctas y que a veces causan problemas en otras personas. Ok, arrepentirse quiere decir dejar de transitar esos caminos y transitar otros caminos. ¿Qué otros caminos tienes que transitar? Caminos que el Señor enseña en la palabra, ¿no? De piedad, de misericordia, paz, mansedumbre, bonanza. Pues es otro tema. En fin, acá lo que intenta enseñar Isaías es lo siguiente, queridos hermanos: que el pueblo de Israel necesitaba arrepentirse, pero no lo hacía. Capítulo 1, versículo 18, para terminar esta primera parte, dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está empedernido con que nosotros regresemos hacia Él, pero más que eso, con que nosotros pensemos. Venid y razonemos. Venid luego y estemos a cuentas. Vamos a argumentar el perdón. ¿Saben? El Señor es siempre quien toma la iniciativa. El Señor es siempre quien te dice ven. Dios es siempre quien nos está diciendo que vamos a arreglar esto. ¿Sabes? Existen consecuencias inevitables, pero también existe solución. Dios puede transformar. Inclusive Él puede, hay veces evitarnos las consecuencias dependiendo cuán sincero sea nuestro arrepentimiento. Y recuerda, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa renunciar, dejar atrás, caminar por otros caminos, cambiar de dirección. Si tú tienes un arrepentimiento sincero, ¿a qué me refiero? A que dejes todo lo que te ata a este mundo, déjalo atrás. Arrepiéntete de verdad, y el Señor, que es bueno, dice acá, hará el milagro de la transformación y del perdón. Y lo que es carmesí, oscuro y triste, el Señor lo cambia. Y eso no son mis palabras, son las palabras bíblicas. Lo que puede ser aún rojo como el carmesí, Él lo puede transformar en blanca lana. ¿Qué nos quiere decir esta metáfora? De que el Señor puede transformar lo que pareciera ser imposible de transformar. Pero Él dice, ven acá, vamos a razonar, vamos a pensar juntos. Ese es el mensaje para el pueblo de Israel en esta oportunidad. Vamos con la segunda parte. En esta segunda parte del libro, en esta segunda parte de la lección nos mostraba lo siguiente. Nos mostraba que el Señor es claro cuando habla acerca de qué es lo que va a pasar y cuáles son las opciones que tenemos para tomar.
¿ok? Él siempre habla de bendición y maldición. Vamos a ver en este texto que el Señor es bastante duro con Israel. Le dice, mira, estos son tus problemas, esto es lo que tú tienes. Y yo te digo, ¿sabes qué? Pongo a los cielos, a la tierra como testigos. Escoge este camino porque yo puedo restaurarte, yo puedo hacerte diferente. Eso es lo que vemos a partir del versículo 21 hacia adelante. Vamos a encontrar que el Señor hace un hincapié en que las cosas pueden renovarse, pero también menciona qué es lo que va a pasar si es que ellos no toman el camino correcto. Y eso hace un eco a lo que decía Deuteronomio 30, versículo 19 y 20. Ustedes recordarán las palabras de Moisés. La lección hablaba de que se cita a este autor para entender lo que pasaba. El versículo 19 y 20 dice lo siguiente, del libro de Deuteronomio capítulo 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les debía de dar. Dice el principio, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, y pongo de ti hoy delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Con el Señor no hay medias tintas. Con el Señor es, mira, tú haces esto de acá, esto te va a pasar, ¿ok? Si el Señor fuera como nosotros, diría así, ¿no? Esto te va a pasar y ¿sabes qué? No vengas a buscarme porque yo te avisé que esto te iba a pasar. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús no es tú y no soy yo. Porque si Él fuera como nosotros somos, estamos todos perdidos. Pero Él dice, ok, pongo delante la vida y la muerte. ¿Vas a escoger muerte? Esto de acá te va a pasar. ¿Vas a escoger maldición? Esto de acá va a suceder contigo. Por aquí vas a transitar. Y vas a sufrir y te va a pasar esto. ¿Quieres ir por acá? Perfecto. Libertad, puedes ir por ahí. Esta es la vida eterna. Esta es vida, esta es bendición. Puedes transitar por aquí, las cosas te van a ir mucho mejor. El Señor siempre es claro. El Señor siempre es bastante claro al momento de decirnos cuáles son las consecuencias de las cosas de las decisiones que nosotros vamos a tomar. En el libro de Isaías eso se muestra claramente, especialmente en los últimos versículos del capítulo 1, cuando el Señor dice claramente qué es lo que Israel estaba pasando y cómo es que le iba a ir si es que Israel se volvía a sus caminos. Entonces, encontramos aquí una noción de Dios de justicia, pero muy clara, muy clara. Del versículo 21 al 31, básicamente es Dios diciéndoles qué es lo que va a pasar. Me gusta mucho el versículo 26, ¿no? Donde comienza a hablar la parte de esperanza, ¿no? Y dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Y esto es algo lindo, porque vemos aquí Israel roto, quebrado, su moral resquebrajada, todo mal. Pero vemos a un Dios que, aunque es duro para llamarles la atención, al final les dice, ¿sabes qué? Yo te voy a restaurar, te voy a hacer como eras antes. Mira, yo no conozco tu historia, yo no sé cómo es que tú has vivido, cuál es tu pasado, cuáles son las cosas que has hecho, no sé cómo. Mira, yo no conozco tu historia, no sé qué es lo que has hecho, no sé cómo has vivido, no sé tu pasado. Pero lo que yo sí sé es que existe una historia de Israel aquí que era inmoral, que era malo, que había hecho exactamente lo contrario a lo que Dios. Mira, yo no conozco tu historia, yo no sé cómo has vivido, no sé tu pasado, pero lo que yo sí sé es la historia de un Israel que era inmoral, que tenía la mente pervertida, según lo que dice la Biblia, que había transgredido la ley de Dios, exactamente lo opuesto a lo que Dios había dicho que no hagan, ellos hicieron. Yo conozco de esa historia y conozco que el texto del 26, el versículo 26 del libro de Isaías, el capítulo 1, dice que Él restaurará, que Él volverá a ser de esa ciudad, de ese pueblo como era antes. Qué cosa más bonita. Dios restaura, Dios te puede volver a ser como eras en el inicio. Tal vez estoy hablando para alguien que está en la iglesia, pero que se ha desviado mucho y mismo estando dentro, estás viviendo mal. Eso es lo que le pasa a Israel. Conoce las cosas, conoce los principios, pero hace cosas que no debe hacer. Dios puede restaurarte. Eso es lo que dice el texto bíblico aquí. Él te puede volver a hacer así como tú eras antes, así como cuando saliste de las aguas del bautismo, así como cuando amabas profundamente al Señor.
pero tú necesitas arrepentimiento. Necesitamos cambiar la dirección de nuestras vidas, abandonar lo que nos ata a este mundo y transitar por los caminos que el Señor nos ofrece. Bien, llegamos a la parte final de la lección y necesitamos reflexionar en lo que dice precisamente el último día de nuestro estudio de esta semana. Dice lo siguiente. La hermana White escribe acerca de Isaías 1:4 y dice: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. Vamos a parar ahí. El pueblo de Dios se había separado del Eterno. Cuando nosotros nos separamos de Dios, el resultado de esa separación es muerte, no como castigo, sino como resultado. Dios es vida, te separas de Él y lo que viene es solamente una vida de dolor. Por eso Él nos invita a arrepentirnos. Lo siguiente, este pueblo hacía todos los ritos, todos los sacrificios que Dios había pedido, pero su corazón estaba en otro lado. Este es un mensaje directo para los que somos miembros de iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como el verdadero pueblo del Señor? ¿O continuamos con muchas cosas que nos atan a este mundo? No estoy hablando de cosas superficiales como poner o no poner el árbol, o celebrar o no celebrar Año Nuevo y todas esas cosas. Eso es muy superficial. Estoy hablando de temas morales. Estoy hablando de ser leal. Estoy hablando de querer ser puro. Estoy hablando de tomar decisiones que tal vez son difíciles, pero tú sabes que es lo correcto. No estoy hablando de cosas superficiales. Esas discusiones son a veces un poco absurdas. Pero el problema de Israel aquí era que ellos, siendo el pueblo de Dios, continuaban haciendo cosas que no estaban bien, que quebrantan la ley del Señor. Por eso es que acá dice que se había perdido su sabiduría y se había pervertido su entendimiento. Cuando nos alejamos de Dios, eso es lo que pasa. Las cosas que están mal y que tú sabes que están mal, parecen que se vuelven normales. Pierdes tu sabiduría y tu entendimiento se pervierte. Querido joven, querida amiga, si tú estás en esa situación, hoy en el nombre del Señor, a través de este medio, por alguna razón te has encontrado con esto, es necesario que vuelvas a Él, que te acojas al versículo 18 del primer capítulo de Isaías, donde dice: ven y vamos a razonar juntos, vamos a aprender juntos. Es necesario volver al Señor Jesús. Deja que Él te transforme, entrégale tu vida a Él. No estoy hablando para alguien que está afuera, estoy hablando para alguien que está en la iglesia. ¿Por qué no vivir a la altura del Evangelio? Hay más paz, más abundancia de alegría. Mira qué más dice este texto. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Me encanta esa parte de acá. Ellos dicen que no podían ver muy lejos. Dice que ya no veían a largo plazo, que se movían entre la oscuridad. Está hablando del pueblo del Señor. Y dice aún más, ¿no?, que se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. No está hablando para gente que no es del pueblo de Dios, está hablando para las personas que están dentro de la iglesia. Y luego más dice: se opusieron a las providencias de Dios. Es decir, ellos veían como Dios les decía: ok, deténganse, no, ese no es el camino, pero a ellos no les importaba y pasaban por alto. Ahondaron en la culpa que ya pesaba sobre ellos y escucharon la voz de Satanás diciendo lo malo que era el Señor y creyeron que Dios era realmente malo. Ese es el camino que Satanás quiere que tú sigas. Ese es el camino preparado. Isaías 1 revela el camino de Satanás para todo aquel que está dentro de la iglesia. Isaías 1 revela cómo es que Satanás quiere que nosotros sigamos con esa doble vida, ¿no?, de estar bien, cumplir con todo, pero al mismo tiempo todavía acariciar cosas que están equivocadas. Al mismo tiempo, Isaías 1 revela cómo es que Dios llama constantemente, cómo es que Él dice, y a veces es duro, y te dices lo que es, porque es lo que era. Yo los crié, ustedes se rebelaron contra mí. Pero también nos muestra el otro lado de la moneda, que es el Señor llamando y diciendo: ¿sabes qué? Ven, vamos a razonar juntos. Yo los voy a hacer diferentes, yo los voy a sanar.
Que Dios te bendiga, querido amigo. Suscríbete a este canal, que Dios te acompañe. Este fue nuestro comentario sobre la elección de escuela sabática. Y bueno, para los que no conocen a Paco, Paco está acá, no sé si quieren verlo. Paco. Hace tiempo que no lo mostraba. Hace un año que Paco no salía en cámaras. Bueno, acá está mi amigo. Nos estamos mudando esta semana, pero aquí está para despedir la lección de escuela sabática. Así que un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Mira este resumen con tus amigos, compártelo y atento a las redes sociales porque vamos a estar publicando ahí lo que viene en adelante. Así que un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao.